buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. En el día de hoy damos inicio a un nuevo programa de diálogos diversos, el programa de la red de investigadores del CUECH, la cual formamos parte algunos investigadores y yo. El día de hoy estamos con un invitado especial. Él es parte de esta red, es académico de la Universidad de Playa Ancha. Él se llama Alejandro Gallardo Jaque, que ya se los voy a ir comenzando. Quiero recordar algunas cosas en particular sobre este programa y sobre los organizadores de este programa. En principio decir que Diálogos Diversos nace dentro del equipo del núcleo de investigadores docentes del CUECH, que es una red que agrupa universidades del Estado de Chile, cuyo objetivo es reunir ciertos académicos que estén trabajando en distintas áreas del conocimiento y que estos se puedan reunir para hacer investigación, algunas tareas y acciones conjuntas entre varias universidades. Este núcleo en particular, que lo hemos definido en el área de educación en y para la diversidad, lo componen 5 universidades. Entre esas está la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad de Chile, la UBB, de la cual yo soy la representante, la Universidad de Magallanes, que es una universidad del sur de Chile, y la Universidad de Playa Ancha. Y he dejado para el final la UPLA, puesto que nuestro invitado, Alejandro Gallardo, que ya se los adelantaba, es académico de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Playa Ancha. Él, su profesión, digamos, es de profesor de biología. Él también tiene magíster en orientación y en desarrollo personal. Aparte, es doctor en educación. Él dicta asignaturas en su casa de estudios relacionadas con orientación educacional, dirigidas a estudiantes de pedagogía básica, media, ¿cierto? Así como también es algo que comparte conmigo y que yo también lo puedo entender muy bien, porque yo también dicto esas asignaturas en la Universidad del Biobío. Bien, buenos días o buenas tardes. Hola, más bien, Alejandro, qué gusto tenerte aquí en este programa, que es nuestro programa de esta red. Aparte que nos saludes, ¿cierto?, a mí y al resto, quisiera ya comenzar esta entrevista porque estoy como bien ansiosa con tu área de expertise, porque tú nos o sea, de acuerdo a lo que yo he ya señalado, tú eres profesor de orientación, especialista en desarrollo personal, ¿cierto? Y esto es un grupo de educación en y para la diversidad. ¿Cómo vincularías tú esta área de expertise con la educación en y para la diversidad, mi querido Alejandro? Buenos días, buenas tardes, un gran hola, un gran abrazo a todos quienes nos escuchan. Primero que nada, agradecer esta tremenda oportunidad de poder compartir, de poder contrastar algunas miradas y humildemente señalar algunos puntos en los que a lo mejor abrir a una reflexión, ojalá a un debate. Ahora, ¿cómo me vinculo yo con esto? Bueno, siempre hay como historias detrás de todo este tema, pero tal como señalabas tú, yo soy orientador, tengo una experiencia de bastantes años en colegios como orientador y además estoy en la línea de orientación que tiene asignaturas, tiene vinculación con la comunidad a través de la orientación. Entonces, desde la orientación educacional fue como yo llegué a este equipo, ¿cierto?, que tú has mencionado, que está apuntando a EN y para la diversidad. Entonces, desde esta mirada de la orientación, recordarle a alguno o contarle a otras personas que a lo mejor no lo saben, que en el sistema educativo en todos los niveles hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con la orientación. A veces hablamos de educación integral o aprendizajes que son transversales, de cómo apuntamos a lo multidimensional del ser humano, o sea, recordar que el ser humano tiene muchas dimensiones.
yo creo que una de las grandes labores que tenemos desde la orientación, y ahí se empieza a vincular con el tema de ENI para la diversidad, es que todos los seres humanos estamos conformados por una gran cantidad de áreas diversas, de capacidades, de características. Somos multidimensionales. Hemos estado muy centrados en lo cognitivo, quizá desde la educación. Entonces, empezar a apuntar a las características personales, a las conductas, al modo de socializar, a las relaciones humanas, a la empatía, ¿cierto? A elaborar proyectos de vida, a canalizar mis propias características en un modo de insertarse en la sociedad. Son temas que siempre han estado en la educación y desde la orientación son centrales. Entonces, en un grupo que está trabajando en y para la diversidad, mi humilde opinión es que la orientación aporta eso. Recordar que la diversidad es un elemento central en el trabajo en educación y por lo tanto es un elemento central en el trabajo en orientación. Los orientadores tenemos que estar desde esta mirada amplia, diversa, acogedora, multidimensional, lo más integral posible, ¿cierto? A veces se entiende la integralidad como que la persona se maneje lo mejor posible en todas las áreas. No, es al revés, es como la educación rescata las áreas que son relevantes para la persona y de ahí levanta a la persona, de ahí la empuja, la impulsa, la motiva. Así fue como yo pude entrar a este grupo, ¿cierto? Que desde este eje central que es la diversidad, que es la diferencia, que es ser únicos y irrepetibles, pero al mismo tiempo tan distintos unos de otros, y eso nos da un sello en educación y un sello en la vida. Yo pude llegar a este equipo, me he ido enriqueciendo también desde otras miradas. O sea, la educación en y para la diversidad es central en el trabajo en orientación, y dado que ese es el núcleo de este equipo de trabajo, me motiva mucho el poder participar desde esa perspectiva. Es interesante lo que nos señala Alejandro, porque en realidad, por tus palabras, ¿cierto?, podemos desprender que hay una vinculación mucho más fuerte de la que aparece, digamos, como palabra, porque uno puede decir orientación y atención en y para la diversidad como dos mundos separados, pero que en realidad no lo están más vinculados de lo que pudiéramos imaginar, sobre todo porque en esencia la educación en y para la diversidad es lo que tú decías, es el rescate y la valoración que tenemos del otro como un legítimo otro, dicen por ahí, ¿cierto? Y como alguien que es único y que por lo tanto todos somos diversos. Uh-huh. Muy bien. Y en ese sentido, atendiendo a esa vinculación que ya nos aclarabas tú, ¿podrías decirnos ahora qué es para ti, para Alejandro Gallardo, la educación en y para la diversidad? ¿Cómo se podría precisar esa idea que nace de este grupo de investigación y que le puso educación en y para la diversidad? Bueno, es un interesante cuestionamiento ese, un poco por lo que yo te planteaba. Así que yo voy a plantear mi mirada, por supuesto, personal y profesional, en la que ha habido un enriquecimiento tremendo desde el trabajo en este equipo. Para mí, educación en y para la diversidad es esencialmente, si yo lo pudiera definir en pocas palabras, es un proceso humano de desarrollo, en el que desde la educación, y ahí está un poco la tarea, y desde la orientación, nosotros comprendemos que todas estas tareas humanas son en un espacio en el cual cada uno de nosotros es único y irrepetible, pero también es tan distinto en sus características. Yo en el último tiempo he aprendido mucho sobre eso por estar trabajando más bien centrado en la dimensión emocional o socioemocional de las personas. Entonces, cómo hay estos aspectos como lo socioemocional, como la motivación, como el proyecto de vida, por ejemplo, que son temas propios de la orientación, que de algún modo nos asimila a todos. Todos tenemos eso dentro nuestro, dentro de las dimensiones humanas, estamos en eso. Eso es en la diversidad, en el sentido de que somos iguales en esos aspectos, pero ¿cómo lo manifestamos ante la vida? ¿Cuáles son los caminos que adoptamos ante la vida al respecto? Ahí se abre un abanico de posibilidades enorme, que es la riqueza humana, que yo creo que es la maravilla de
en y para la diversidad. Estamos en un espacio de diversidad, pero nos abrimos en un espacio de posibilidades tan enorme de la riqueza humana y para la diversidad, porque desde mi tarea como educador y todos los educadores que estamos en esta gran y enorme quehacer me dan a entender, tenemos que de algún modo transmitir, canalizar, entregar herramientas de manera que esto se vaya perpetuando en el tiempo, se vaya normalizando algunas cosas. No es tan fácil el trabajo en la diversidad, ¿cierto? Solo desde la idea del trabajo en equipo, que es otro de los temas que trabaja la orientación, qué complejo es eso. Si uno dijera, si yo lo hubiera hecho solo, lo habría hecho de tal manera, pero lo tengo que hacer con otras personas, saber escuchar. Entonces empiezan a aflorar estos elementos de la dimensión humana más valóricos, quizás más actitudinales, el respeto, la empatía, la consideración por el otro, como decías tú, el otro como el legítimo otro, ¿cierto? La tolerancia, cuando tengo al frente a alguien mío que tiene una postura tan radicalmente distinta a la mía. Entonces ahí se abre este abanico de en y para la diversidad, en porque vivimos en un espacio que es diverso y para porque tenemos que de algún modo manifestar nuestra firme posición, nuestra firme disposición de seguir avanzando en construir en terrenos de diversidad. Y para eso, ahí está el para, entregar herramientas, abrir posibilidades, tener una actitud proactiva, estar muy, muy abierto. Yo creo que un trabajo en y para la diversidad requiere de personas con una mente flexible, una mente abierta, disponible al cambio. Lo difícil que es abandonar zonas de confort para ir avanzando hacia retaguardias que son más desafiantes, más complejas. Yo por ahí veo mi concepción de en y para la diversidad. Bien, qué bien, porque rescatas muchas ideas que antes también nos señalara Victoria, que estuvimos en un programa anterior. Si tú puedes pensar en qué medida esto de estar en este equipo de trabajo, en esta educación en y para la diversidad, que ya hemos ido despejando un poco esos dos conceptos, ha contribuido en tu desarrollo personal y profesional, Alejandro. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Sí, yo quisiera contar algo así en un terreno bien personal, dado que estamos en este espacio. Yo creo que el proceso que yo he vivido al formar parte de este equipo, que me hayan concedido el honor de formar parte de este equipo, yo creo que en pequeña escala es el proceso que tiene que vivir una sociedad cuando entra a considerar los temas de diversidad. O sea, todo el crecimiento que uno tiene, los aprendizajes, la apertura de otras miradas, el ver cómo se trabaja desde otras perspectivas más allá de la que uno tiene, yo creo que ha sido el gran aporte que yo he recibido en lo personal y en lo profesional en el trabajo en este equipo, ¿cierto? Hemos desarrollado bastantes iniciativas, me parece que Victoria ya antes lo había señalado esto cuando habló de los objetivos de este equipo, no solo investigativo, sino que tiene que ver con un debate, con un compartir ideas, que es lo que a mí el equipo me ha aportado tremendamente. Yo me he enriquecido mucho en lo personal, ha puesto a prueba esto que yo decía antes, de una mente abierta, flexible, de abrirme a otras posturas, de abrirme a otras miradas, pero desde el punto de vista profesional también me ha aportado con herramientas muy valiosas, muy enriquecedoras, que yo estoy tratando de implementar en mi quehacer, ¿cierto? En el equipo es diverso también. Yo creo que ahí hay una tremenda maravilla. Si nos hubiéramos juntado, no sé, por decir un ejemplo, puros orientadores a trabajar en para la diversidad, a lo mejor nos daríamos vuelta un poco a los mismos temas, ¿ya? Pero hay desde educadores diferenciales, profesores básicos, de enseñanza media. Yo me considero y he tenido una trayectoria más cuanti, por ejemplo, más desde el número, más desde la evidencia tangible, positivista, etcétera. Con los años me he ido abriendo más a otros aspectos, pero hay otras personas que tienen un tremendo trabajo
en otras áreas más cualitativas, de construcción de historias, de relatos, de perspectivas, creencias, de ideas subyacentes, y eso para mí ha sido un aporte tremendo. Y ahí está, hemos estado en un espacio diverso, construyendo cosas para la diversidad. Entonces, de verdad que hay que vivir estos espacios para ser coherentes con este tema de ENI para la diversidad. Todos esos elementos, y muy resumidos, que son montones más, me ha aportado este equipo, y por eso yo aprovecho de agradecer este espacio, de poder contar esta experiencia, y ojalá otras personas se puedan sumar a este trabajo y se sientan motivados. Yo creo que hay una gran tarea en este tema de la diversidad en el sistema educativo y en el mundo en general. Necesitamos un mundo más diverso, más amplio, con más dimensiones puestas en juego. Gracias, Alejandro. Yo creo que ese es como el llamado también, ¿cierto?, a que las universidades, el CUECH en este caso, abra y mantenga estos espacios abiertos, porque los profesionales que estamos siendo parte de un grupo, nos sentimos de esta misma manera como nos señala Alejandro. Es valioso la oportunidad de estar ahí, muy enriquecedora en términos personales y profesionales también, por todo lo que nos señalaba Alejandro, y que yo comparto también plenamente. El hecho de esto de que seamos personas que venimos de distintas áreas del saber, y que pongamos nuestras condiciones, nuestras características, nuestros aportes al beneficio de una temática que es tan relevante y tan parte de la vida misma, porque no es algo como rebuscado, que vamos a estudiar sobre algo que conocemos, es algo que tenemos presente todos los días, y no solo nosotros, todas las personas que nos escuchan están en esa situación, en un espacio que es diverso y que debe entenderse de esa forma también, y debe desarrollarse también de esa misma manera. Así que muchas gracias, Alejandro, por esa motivación que te lleva a estar en este equipo tan maravilloso, porque como yo soy parte, también debo decir que me siento de la misma forma como ha señalado Alejandro. Bien, para ir cerrando ya este programa del día de hoy, quisiera preguntarle a Alejandro una visión general acerca de los desafíos que estamos enfrentando hoy como sociedad, ¿cierto?, en esta temática que es de la educación y para la diversidad. ¿Cuál es esa visión, Alejandro, que podríamos señalar aquí en este programa? Claro, es tan complejo poder resumir en pocos minutos, digamos. Yo quisiera recoger un poco algo que tú acabas de decir, que este trabajo de ENI para la diversidad, en pocas palabras, yo lo parafraseo, es la vida misma. Y yo creo que de ahí parten los desafíos que tiene un trabajo de este tipo, para instituciones como la nuestra, que formamos profesionales, para una tremenda agrupación como es el CUECH, ¿cierto?, que agrupa a todas las universidades estatales en Chile, que tiene que tener una respuesta ante la sociedad. ¿Ya? Una respuesta de equidad, de justicia, de promoción del capital humano. Por ahí se abren una cantidad de desafíos enormes, y quisiera volver a la idea de la vida misma, ¿cierto? De cómo empezamos a considerar todos aquellos aspectos que son tan cotidianos, pero a veces tenemos un poquito en el desván, ¿cierto? Un poquitito escondido, hemos privilegiado en un mundo que se ha vuelto un poquito individualista, excesivamente pragmático quizá, donde quizás hasta el tema del desarrollo de las competencias en la formación profesional nos ha jugado una mala pasada, porque tenemos que concordar en elementos que el medio requiere, pero a veces olvidamos que la persona también tiene sus requerimientos. Entonces, como para ir concretando un poco, yo quisiera retrotraerme a algo que yo lo ocupo con mis estudiantes, ¿cierto?, en las asignaturas que yo imparto, que es algo que está en el último libro que escribió Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Tiene un libro que se llama Ciudadela, que lo terminó otra persona, no lo alcanzó a terminar él. Y él hace, yo creo, una de las definiciones más hermosas de educación, y creo que tiene que ver con este tema de la diversidad, que yo he visto por lo menos. Él decía que en esencia, decía, educar es conducirte amorosamente de vuelta a ti mismo o a ti misma. Yo creo que ahí está el tremendo desafío de una educación ENI para la diversidad. Yo, ¿cómo llego a ti
distinta, diversa, única conmigo porque somos humanos, pero distinta porque te abres al mundo de otra perspectiva, pero para llevarte de vuelta a tu núcleo, a tu esencia, a tu roca del ser, como dicen los humanistas, ¿cierto? A lo que a ti te mueve, a la llama interna que tú tienes. Yo creo que ese es el tremendo desafío que tiene un trabajo ENI para la diversidad. ¿Cómo cumplimos efectivamente con entregar las herramientas, la carta de navegación para el viaje más desafiante que tiene el ser humano, que es de encontrarse a sí mismo y de encontrarse con otro? Y ahí está el ENI para la diversidad. Cuando se encuentra a sí mismo, va a ver que comparte otros elementos con otras personas. En el sentido es igual a otro. Pero también tiene elementos que lo diferencian y lo hacen un ser maravilloso. También es tema de la diversidad eso. Y que además no puede quedarse solo en eso como un tesoro para sí mismo. Tiene que tender puentes para que ese tesoro que ha descubierto lo ponga en juego, en relación con otros, en una contribución a la sociedad, en ponerse con otro, armar un tema colectivo. Yo creo que ahí están los grandes desafíos que tiene este trabajo, cómo hacemos una educación más humana, más integral, más multidimensional, que nos permita cumplir con esto que nos decía Saint-Exupéry, de conducir a cada uno de los agentes educativos, cada una de las personas, los actores y actrices educativas, de vuelta a sí mismos para ser quienes necesitan ser, para ser quienes son, y que la sociedad también requiere de ello. Ese juego de el yo y el otro siempre va a estar en este trabajo de ENI para la diversidad. ¿Ya? Es harto tema esto. Yo muy pobremente he tratado de apuntar a mi mirada y cuáles son los desafíos, pero es la mirada de un orientador, otra persona lo verá de otra perspectiva. Se me vino a la mente esta frase de Saint-Exupéry, la quise como, me quise explayar un poquitito más para que se vea lo complejo de los desafíos, pero al mismo tiempo, como dicen los orientales, ¿cierto? Las más grandes aventuras comienzan dando el primer paso. Entonces, dar ese paso de reconocernos desde la perspectiva de la educación como constructores de una sociedad amplia, diversa, múltiple, única en la composición de cada uno de sus elementos humanos que la estructuran. Eso. Qué hermosas palabras nos dejas y qué hermoso mensaje también nos deja Alejandro. Creo que se hace difícil ahora terminar el programa con palabras que puedan reemplazar todo lo que tú nos has dicho. Así que yo creo que ya vamos a ir finalizando, agradeciendo enormemente tu disposición, tu ánimo, ese mensaje que nos transmite y que valoramos, la verdad. Creo que este equipo de trabajo está haciendo una tarea que es relevante en términos de abrirnos a esas posibilidades que tú nos indicabas, porque es necesario. Las miradas a veces se restringen desde unas disciplinas que a veces lo miran de una manera y que no permiten abrir a otras opciones que son un poco más generosas también dentro de cómo se puede mirar un fenómeno, una problemática en esto. Así que nada más por el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un enorme agrado tenerte aquí. Esperamos contar contigo en otras ocasiones, pero no sin antes vamos a ir conociendo, como ya les decía, en este programa Diálogos Diversos, a los distintos integrantes que forman este núcleo de educación ENI y para la diversidad. Un gusto, hasta pronto, nos vemos en un próximo capítulo de Diálogos Diversos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.